Amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar en esta noche sobre un tema importantísimo, sobre pensiones, en gran parte, sobre pensiones y sobre seguridad social. Arismendi Díaz Santana, tengo la satisfacción de que es la persona que conversará con este servidor sobre estos aspectos. Buenas noches, gracias por estar acá, don Arismendi, con el conocimiento que usted tiene de hace tantos años, esa impronta, ese know-how, como dicen los norteamericanos, sobre seguridad social y pensiones, le hacen pues una persona básica, clave, para hablar sobre este aspecto. Y hace unos días, usted en una disertación que tuvo, mencionaba que los principales sistemas de pensiones del mundo, si no recuerdo mal, mencionaba a 8 sistemas o 6 sistemas de pensiones están en crisis. Si es así, el esquema nuestro, no pienso que pueda estar diferente a eso, ¿o sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar contigo, porque veo tu trayectoria y la de este programa, y además por la importancia del tema, porque nosotros tenemos que comenzar a crear, comenzar a crear, porque todavía no lo tenemos, una cultura hacia el retiro, hacia el ahorro. El dominicano es muy inmediatista y estamos bombardeados permanentemente por una campaña de compre, consuma, 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 sin pensar en el futuro. Y es necesario que este programa, que tu intervención, que nuestros aportes y que otros medios comiencen a crear esa cultura en la República Dominicana. En relación al tema de previsional, como se dice elegantemente, léase de pensiones, lo que yo estoy afirmando en un libro que acabo de publicar es que en el mundo, tanto el sistema de reparto, que es el que más se conoce porque tiene ya 140 años de existencia, como los sistemas de capitalización individual, ambos están en crisis, pero en una crisis profunda, en una crisis asistencial. ¿Cuál es la razón? La razón son, paradójicamente, los grandes avances que ha logrado la humanidad en las últimas 3 o 4 décadas. Por ejemplo, una mayor esperanza de vida de la población. O sea, incide directamente en esa situación. Claro, porque cuando vamos a suponer, cuando el Seguro Social surgió en la República Dominicana, en el 1948, la esperanza de vida del dominicano eran 49 años. Wow. 49 años en promedio. Algunos se morían antes, otros se morían después. Esa era la media que había. Hoy, la esperanza de vida son 73 años para los hombres y 76 años para las mujeres. O sea, estamos hablando de 20 y pico de años más. O sea, una generación más de esperanza de vida desde el año 1948 a la fecha. Acá. Exactamente. Las estadísticas mundiales demuestran, dependiendo del país, desde luego, que en cada década que transcurre se agregan 2 años y medio de esperanza de vida. Siempre y cuando tú dispongas de servicios médicos a tiempo, de higiene, condiciones atmosféricas y climatológicas adecuadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso quiere decir que, por ejemplo, en la década del 2020 al 2030, aquí en la República Dominicana, por lo menos en 2 años y 2 meses, va a aumentar la esperanza general de vida. Y entonces, entre el 2030 y el 2040 va a ocurrir lo mismo. Y las proyecciones para el 2050 es que ya nosotros vamos a ser un país de viejos, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el primer desafío? Bueno, una persona que antes duraba, vamos a poner, 5 o 6 años promedio como pensionado, ahora resulta 3 veces más costosa. Número 1. Número 2, otro gran desafío. El envejecimiento de la población en el sentido de que cada vez hay más personas mayores de edad versus la cantidad de trabajadores que cotizan. Y eso lo demostró el último censo que se hizo aquí en el 2022, algo así, 2022, donde ya la población dominicana mayor de 60 años llega casi al 9% de la población.
Y eso va a seguir creciendo. En Europa, más del 20% de los españoles son personas retiradas. O sea que fíjate, para ir por parte, ya tenemos dos problemas. Más gente vieja y más viejos durando más años. Son dos procesos que son una conquista de la humanidad, que es un aporte de la ciencia médica y del sentido general de la población, porque la humanidad siempre ha aspirado a la inmortalidad. No estamos cerca de la inmortalidad, pero por lo menos, mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Mi mamá murió de 98 años y mi suegra tiene 103 años y está viva. Busque a su alrededor y los amigos que nos están escuchando para que vean que van a encontrar personas que ya pasan largo de los 80, algunas que son de los 90 y otras que están cerca de los 100. Y eso es una conquista de la humanidad, pero al mismo tiempo un problema para las pensiones. Y el tercer factor que está influyendo en la crisis, tanto del reparto como de la capitalización, es el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico, incluyendo ahora la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cada día se necesita menos gente para producir más riqueza. O sea, las estimaciones de la incursión de la inteligencia artificial indican que alrededor del 30% de los trabajos que hay hoy en República Dominicana no serán útiles dentro de 10 años. Y estamos hablando de República Dominicana. Si estuviésemos hablando de un país desarrollado, no serían útiles dentro de 5 años. Porque la inteligencia artificial, la robótica, la informática va a desplazar esos trabajos manuales rutinarios por trabajos que hacen máquinas, que hacen computadoras. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Europa ahora mismo, información oficial. En Europa la mayoría de los países tienen apenas 3 trabajadores activos cotizando por cada pensionado. Pero hace 40 o 50 años eran 8 o 10 trabajadores activos por cada pensionado. Dicho de otra manera, mientras los trabajadores que cotizan van reduciéndose en términos relativos, los que se pensionan van aumentando en términos relativos. Por lo tanto, hay una falta de correspondencia entre uno y otro. O sea que el carbón que se está echando en la hoguera no es necesario para calentar lo suficiente lo que hay puesto encima de ese fuego. O sea, esos fondos de las personas que cotizan no son suficientes para mantener una cantidad de pensionados que aumenta cada día. Exactamente. Por eso es que usted ve, por eso es que le estoy diciendo, usted entra a internet o abre los periódicos y se va a encontrar todos los días con serios problemas, serias protestas y serias discusiones en Europa y en Sudamérica también. Y hasta en Centroamérica ya, de los pensionados. ¿Por qué? Porque en la medida en que el sistema de pensión, cual que sea, entra en crisis financiera, hay dos formas de resolverlo. O aumentando la cotización o reduciendo las prestaciones. No hay otra forma. Entonces, los trabajadores no quieren aumentar la cotización, ni mucho menos los empleadores tampoco. A veces tienen que hacerlo, pero por lo menos hacen mucha resistencia. Y tampoco quieren que le quiten prestaciones. Un ejemplo de quitar prestaciones. Por ejemplo, antes en Europa, usted se pensionaba con el último salario. Y eso permitía muchas trampas, porque a último minuto yo puedo a usted, que es empleado mío, subirle el salario para que le pagan una pensión por un salario que nunca cotizó. Bueno, cuando comenzó la crisis en Europa, estamos hablando de 40 años atrás, entonces dijeron no, el último salario no, el promedio de los últimos 5. El promedio de los últimos 5 siempre es menor que el último salario, ¿no es así? Desde luego. Esa es una forma de reducir la pensión. ¿Y usted sabe cómo está ahora? La mayoría de los países en Europa es el promedio de los últimos 20 años. Claro, mediante una metodología que elimina la inflación y los problemas de ese tipo. Pero ya no estamos hablando del último salario. En los países de Europa le están diciendo a usted, yo le voy a garantizar, por ejemplo, el 60% de los últimos 10 salarios promedio. Hay alguna variante, en algunos países dice los 10 mejores años que usted tenga, porque puede ser que los 10 mejores años que tú tengas no sean necesariamente los últimos 10. Y cosas, variantes de ese tipo, pero ¿qué te quiero decir? Que en la medida en que crece el problema de esos 3 causales que estamos señalando, en esa medida hay que hacer recortes. O aportes mayores
o recorte a las pensiones. Otro ejemplo de eso. Se supone que en todos los países la ley dice que las pensiones deben actualizarse cada año. Entonces comienzan a variar la fórmula de actualizar las pensiones para que esa actualización sea menor y el Estado tenga que aportar menos. Pero en la mayoría de los países, para concluir, de Europa, ya los regímenes de pensiones no alcanzan, como tú dijiste, y entonces el Estado tiene que buscar fondos de los impuestos. Pero ¿quiénes pagan los impuestos? Todos los contribuyentes. Y ese es el gran problema. ¿Por qué usted hace referencia en distintos momentos al sistema de pensiones prevaleciente en Europa? Porque fue el primero. El sistema el seguro social, históricamente hablando, surgió por primera vez en Alemania. En el 1883 surgió el de salud. En el 1884 el de accidente de trabajo y en el 1889 el de pensiones. Entonces, como eso dio como resultado una reducción de la tensión entre los obreros y los trabajadores y las empresas, porque había mucha presión socialista, mucha huelga, mucho movimiento en Europa, muchas convulsiones sociales. Eso dio como resultado una mayor estabilidad y gobernanza. Entonces los demás países comenzaron a imitar ese sistema. Y después ese sistema vino aquí a América con la cantidad de alemanes, de franceses, de ingleses, etcétera, que emigraron durante la Primera Guerra Mundial y así sucesivamente. Por eso es que los seguros sociales en América comenzaron por el sur, por Alemania, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, etcétera. Y entonces fueron subiendo, digamos, al resto de América Latina. Nosotros hemos adaptado para nuestro esquema de seguridad social el modelo chileno. ¿Es así? En materia de pensiones se tomó como referencia el modelo chileno, pero se modificó sustancialmente de acuerdo a nuestra idiosincrasia y a nuestra lógica de ver los problemas sociales. Bueno, pues ese sistema previsional de pensiones que tenemos, me gustaría conocer qué prevé. Por ejemplo, usted hablaba del monto a que una persona en Europa se pensiona. Sí. Que hay lugares que hasta se toma como referencia el promedio de los últimos 20 salarios, sí. En otros el promedio de los últimos 5 salarios. Nuestro esquema, ¿qué establece en ese sentido? Bueno, nuestro esquema es muy primitivo. Por lo menos el de reparto es bien primitivo porque esa fue la última ley que se hizo del sistema de reparto fue en el 81. Se llama ley 179-81. 81 quiere decir que fue ese año. Entonces, esa ley, mira a ver si esa ley es atrasada. Y sin embargo, nadie dice que hay que modificarla porque engendra una serie de privilegios, cosas. Mira a ver si esa ley es atrasada, que el artículo 2 de esa ley dice que el presidente de la República será pensionado con 2.000 pesos. Mira a ver si es atrasada. O sea, eso no se ha actualizado para nada, ¿no? Pero esa ley establece, por ejemplo, que una persona se puede pensionar al máximo con el equivalente a 10 salarios mínimos. O sea, a 8 salarios mínimos. En este momento el salario mínimo del Estado, porque es un régimen para el Estado, es de 10.000, o sea que una persona no se puede pensionar por más de 80.000, según esa ley, repito, ¿verdad? Pero todavía aquí predomina el criterio de establecer, y es buena esa pregunta, el último salario. Pero no solo eso, amigo. Es que aquí las deformaciones sociales son tan grandes. El Estado, como tú me has oído decir, es un generador de desequilibrio tal que, por ejemplo, te voy a señalar 2 casos, con toda responsabilidad y con base para poder demostrarlo. En primer lugar, a los médicos. Los médicos han logrado un sistema mediante el cual se le paga más del 100% del salario. Te voy a decir cómo. Digamos que un médico gana, por poner un ejemplo que la gente entienda, 60.000 pesos. Pero tiene unos incentivos de 20.000 pesos por lejanía, por la antigüedad, por lo que tú quieras, una serie. Pero él está cotizando sobre 60.000 pesos nada más. Sobre esa base que debiera calcularse la pensión.
Ah, no. Ellos lograron con el gobierno, con los gobiernos que sea, con los gobiernos, que se sumen los 60,000 pesos sobre los cuales cotizaron, más los 20,000 pesos sobre los cuales nunca cotizaron. Entonces están recibiendo una pensión de 80,000 cuando en realidad cotizaron sobre 60,000 nada más. Eso quiere decir que van en coche, para decirlo en un lenguaje coloquial, y que todo el mundo quisiera tener ese mismo privilegio. Pero cuando es un grupo nada más el que tiene el privilegio, entonces en vez de ser positivo socialmente, es negativo, porque terminamos pagándolo los contribuyentes. Ese es el número uno. El número dos, los maestros. Los maestros tienen un plan especial. Y ese plan especial establece una cotización de ellos de un 4% y del Estado, que es su empleador, un 8%. Estamos hablando de un 12%. O sea que es un plan de pensiones mejor que el que tenemos nosotros para el resto de la población. ¿Verdad? Hasta ahí las cosas van bien. Pero hay un acuerdo entre el gobierno, no este gobierno, entre el gobierno pasado y la Asociación Dominicana de Maestros, de profesores, que establece lo siguiente: el gobierno dominicano durante 30 años va a pagar completamente la nómina de los pensionados maestros. Para que la gente entienda de qué es lo que estamos hablando y de la dimensión del dinero que se está dilapidando, vamos a decir así, porque si eso se le da a todo el mundo, fenómeno, pero si es para un grupo es un privilegio, ¿verdad? O sea, el Estado Dominicano aporta el 8% que le corresponde como patrono, los maestros el 4%, pero la nómina de pensión que ellos tienen de 20 y pico de mil de maestros, la paga el Estado aparte de esa contribución. O sea, el Estado Dominicano es el único casi que yo conozco en el mundo que está pagando como patrono y después que cubre la nómina completa de los pensionados. ¿Debe ser de los fondos recolectados para esos fines? No, esos fondos están creciendo como espuma, porque no se tocan. Y no se han tocado. No se tocan, ahí están las estadísticas. Y yo podía mostrárselo en otro momento, pero es el fondo que más rápidamente está creciendo, porque no se saca ni un solo centavo. Es como cuando usted tiene alguna... Y están recibiendo pensión los maestros que... Y no solo eso, sino que ellos la suben. Ahora mismo la subieron, la aumentaron un 20% por inflación y cosas. Entonces el Estado tiene que pagar un 20% más de una pensión que le corresponde pagar a ellos con el fondo. Con la cotización del 4% y del 8%. Es un total privilegio. Total. Y yo te digo una cosa, a mí me gusta ser amplio. Porque yo fui de los creadores del SEMA, de los maestros. O sea que yo siempre he estado ligado a las reivindicaciones populares. Pero esas reivindicaciones populares no pueden ser para una minoría nada más, porque entonces ¿quiénes somos los que la pagamos? El resto de la población. O sea, dicho de otra manera, mira, ahora se está hablando aquí, perdóname que ponga este tema, pero ahora se está hablando aquí del monotributo. Para el sector informal. Para el sector informal. Vamos a suponer que eso se apruebe. Se apruebe. Eso quiere decir que cualquier vendedor por aquí de alrededor de esta zona va a tributar. Poco, vamos a decir así, pero va a tributar. Pero con ese dinero que se le está quitando a ese infeliz que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 7 de la noche, se van a pagar las pensiones de los médicos y de los maestros. Y se van a pagar los otros privilegios muchísimos que hay en el Estado Dominicano. ¿Y qué va a recibir esa población que se va a incorporar? ¿Va a recibir agua potable en su casa? ¿Va a recibir energía eléctrica permanente? Sus hijos van a poder ir a la escuela y tener una buena educación. ¿Van a poder ir a un hospital público y recibir una atención como Dios manda? Esa es la pregunta. Bueno, mire, don Arismendi, con el tema de las pensiones en República Dominicana, yo lo visualizo de la siguiente manera, y tomo a propósito este ejemplo imaginario, que yo voy caminando hacia una puerta, pero yo sé que cuando yo llegue a esa puerta para seguir mi camino y la abra, me voy a encontrar con un tremendo problema, o va a haber un león de aquel lado, o va a haber una mata de palma que me va a caer arriba, un precipicio, o va a haber un hoyo grande, una arena movediza. Exacto. Yo sé que cuando abra esa puerta para seguir mi camino, porque tengo que caminar en la vida, ese es el camino de la vida, me voy a encontrar en un problema. Entonces, así es que visualizo el sistema de las pensiones como están establecidas, con lo poquito que he observado cómo va a ser
aquí en República Dominicana. Cuando llegue el momento de que las primeras personas que hayan hecho 360 cotizaciones, 30 años de cotizaciones, bajo el esquema de la Ley 8701 de Seguridad Social, les corresponda recibir su pensión bajo ese, repito el término, ese esquema, ¿qué por ciento del salario recibirá de pensión? Bueno, el por ciento es bajo. Bajo con relación a todos los parámetros que podamos decir. Por ejemplo, la OIT tiene un acuerdo. OIT tiene un acuerdo mediante el cual ellos entienden que una pensión del 45% del salario es aceptable. Como mínima es aceptable. Y que lo lógico sería avanzar hasta un 60, un 70%. Hay tres reivindicaciones que requiere, según la OIT, las personas mayores. Una es una buena pensión. O sea, vamos a suponer un 60, un 70% de pensión, que le va a permitir a esa persona mayor cubrir sus necesidades básicas. Dos, un buen seguro médico. Porque en esa etapa es cuando más medicina se consume y más atención médica se requiere. Y tercero, servicios sociales. Te voy a poner un ejemplo del cual yo soy testigo y tú puedes, cualquier persona que esté oyendo puede decir que yo lo dije y decirlo como si lo estuviera diciendo el Papa y me perdonan. En Panamá, por ejemplo, servicio social en Panamá, ¿qué quiere decir eso? Que las personas que cumplen 65 años automáticamente ya tienen un descuento de un 30 o un 40% en los servicios telefónicos, en los alquileres, en el transporte público, en los espectáculos públicos, en los viajes, en avión incluso. Eso es en Panamá. Eso en Panamá. Ya. Y otros países, y en Europa también hay programas, esos son lo que llaman, son programas sociales en beneficio de los envejecientes. Aquí hay una ley que lo establece, pero esa ley nunca se ha cumplido. Oh, ¿hay una ley para eso? Sí. La ley creo que 258, es como del 98. Para el envejeciente. Para el envejeciente, no de protección del envejeciente. Por ejemplo, tú te imaginas, vamos a subir en el metro, hay muchos países incluso que cuando esas personas ya son envejecientes no pagan en el metro. Para ponerte un ejemplo, en los resorts, hay países que han negociado, por ejemplo, tú sabes que en los resorts hay periodos de menos demanda. Entonces tú puedes admitir un día un 15% de pensionados que paguen una cuota adecuada y que se les sirva de beneficio y que se diviertan. Y eso hace incluso que ese hotel, ese resort, no baje su nivel de venta. Aquí ni siquiera hay eso. Es más, tú quieres que te diga una cosa y te lo puedo demostrar. Y podemos llamar en este momento al doctor Rigoberto Centeno, que es médico, es consultor de la Oficina Panamericana de la Salud, es panameño y desde luego ya está pensionado. Él y yo, él con su esposa y yo con mi esposa, vamos a un restaurante, no importa la categoría, lo estoy diciendo con toda claridad, consumimos. Cuando llegan la cuenta, ellos sacan cada uno un carnet que tienen. Nosotros no, mi esposa y yo no, porque no somos panameños, ¿verdad? Y entonces, sin regatear, ese mozo coge esos carnet, vuelve donde la contadora, la muchacha que está ahí, la cosa, recompone la factura, haciéndole el descuento que corresponden a ellos dos y no a nosotros. ¿Tú crees que aquí se puede instalar eso? Comienzan los restaurantes y los sectores privados a decir que eso va a romper la productividad y va a reducir los beneficios. O sea que nosotros estamos muy atrasados en todos los sentidos. Entonces, en resumen, para que una persona pueda sentirse que la sociedad le está reconociendo el esfuerzo de 20, 25, 30 años de producción de riqueza, tendría que disfrutar de tres cosas. Yo diría que lo ideal sería un 70% de pensión, de los últimos 5 salarios, vamos a suponer, un 70%. Lo segundo es seguro de médico, que incluye atención médica y medicamento ambulatorio, eso es lo segundo. Y lo tercero, servicios sociales. Bien. Entonces, esa persona se va a sentir útil en la sociedad. Que vaya a un juego de pelota y va a pagar la mitad, por ejemplo. No, y sobre todo protegida. Exactamente. Sobre todo protegida. Vamos a hacer una pausa en ese punto para conocer cuál es entonces la realidad del porcentaje de pensión que se recibirá y a seguir desglosando esos aspectos porque hay un tema con el seguro de salud para la persona que se pensiona.
Venimos en breve con usted, don Arismendi Díaz Santana. Hacemos la pausa. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con don Arismendi Díaz Santana sobre el sistema previsional en República Dominicana. Cuando pensionemos el sistema, el porcentaje, usted ha dicho que el ideal sería un 70% del último salario o del promedio de los últimos salarios. 5 años, sí, más o menos. 5 años. Bueno, independientemente de eso, ¿qué está establecido? ¿Hay establecido el monto aproximado de cuál va a ser el...? Se han hecho estimaciones sobre eso, porque en el sistema de capitalización individual el monto no está preestablecido, sino que depende de lo que se acumule en la cuenta individual de cada trabajador. De todas maneras, los estudios que se han hecho y los que hemos hecho nosotros en la Fundación Seguridad Social para Todos indican que va a ser muy insuficiente. Y hay varias razones para decir ese asunto. La primera es la siguiente: cuando yo hice los cálculos, porque yo fui que diseñé el sistema y que redactó la Ley de Seguridad Social, y a mí me correspondió hacer los cálculos actuariales para determinar los costos de cada uno de los servicios. Los costos ascendían al 23% del salario cotizable, 23%, distribuido de la siguiente manera: un 12% para pensiones, un 10% para salud, estamos hablando de 22, y un 1% para accidentes de trabajo. Entonces, los empleadores y los trabajadores se reunieron para discutir el proyecto que nosotros habíamos preparado desde el Senado de la República, y entonces nos dijeron, incluso por escrito, que solo podían contribuir con el 21%. En vez del 23%, el 21%. Entonces, lo primero fue que hubo que quitarle un 2% a pensión. Entonces quedó en un 10%. Quedó en 9,97. 9,97. Un 2%. Ya ese 2% acumulado durante el tiempo te da un bajón significativo de la posibilidad de una buena pensión. ¿Está claro? Segundo, la Ley de Seguridad Social establece que los trabajadores que antes cotizaban al Seguro Social y que van a pasar ahora al nuevo sistema, debían recibir del Estado, porque era el Seguro Social, un bono de reconocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Un reconocimiento de los derechos adquiridos durante el periodo en que cotizaron al Seguro Social. Y eso es lo que la ley llama el Fondo A. Al pasar al nuevo sistema, entonces comienzan a cotizar para, digamos, un fondo B, que es como cotizan en la Seguridad Social. Cuando esa persona llega el momento de retirarse, entonces se suma el fondo A y el B, más el B, y en función de eso se establece la pensión. Nosotros, cuando yo fui gerente general, fui el primer gerente general de la Seguridad Social, se hizo el estudio actuarial y el Estado no le dio seguimiento a eso y no reconoció esa deuda con cientos de miles de trabajadores afiliados al Seguro Social. Sin embargo, el sistema, al momento de actuar en el futuro, tendrá que asumir esas personas que pasaron del sector del Estado al nuevo sistema. Exactamente, pero va al 2%. Sin los fondos. En función de la presión política o de consideraciones arbitrarias y no de los derechos adquiridos realmente del trabajador. Porque esos derechos tenían que ser consignados en cuanto esa persona duró tantos años cotizando con estos salarios y tiene estos derechos, y ahora resulta que esos trabajadores no tienen forma como demostrar eso. Por dos razones. Una, porque el Seguro Social era un concepto tan viejo y tan anacrónico en el mundo que no te dejaba a ti como afiliado ninguna constancia de lo que tú estabas contribuyendo. No es así, número uno. Y número dos, porque muchas de esas empresas sobre las cuales tú y yo, vamos a suponer, cotizaban en aquel entonces, ya desaparecieron. Y número tres, la ley financiera establece que tú como empresa tienes la obligación de tener esos archivos por 5 años nada más.
O sea, a los 5 años tú puedes destruir toda la contabilidad y todos los recibos y toda la cosa por el estilo, porque ya eso perimió. O sea que ese trabajador en este momento no puede demostrar nada. Él no recibía ninguna constancia de ¿Y cuántas personas habrá si tiene usted? Como algunas 300.000 personas. O sea que esas personas van a recibir todavía una pensión menor a lo menor que ya de hecho se va a recibir. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con lo que tú dijiste ahorita? Lo que va a ocurrir es que esa persona no va a calificar y el Estado tendrá que darle una pensión mínima subsidiada, porque de alguna manera esa persona tiene que sobrevivir. Hay una parte que perdón, en adición a esos dos factores, que ya son muy importantes, está un tercero que es la esperanza de vida que va aumentando. Porque yo te voy a poner un ejemplo, un ejemplo real. Hay una persona por ahí, amiga mía, que tiene, por ejemplo, 5 millones en este momento en una AFP. Cuando se vaya a retirar, digamos que le faltan 10 años, va a llegar a 10 millones. Pero esos 10 millones sería mucho dinero si su esperanza de vida fueran 7 u 8 años. ¿No es así? Pero si esos 10 millones, él va a enfrentar una esperanza de vida porque tiene buena salud de 20 años, entonces esos recursos no son suficientes. Ahí es donde está el problema de la longevidad. ¿Me explico? Porque llega un momento en que tú tienes un fondo fijo y una variable que es los años de vida saludable, ¿verdad? Más el hecho de que la ley contempla la pensión de sobreviviente. Sobreviviente quiere decir el cónyuge con el cual estaba casado bajo unión libre esa persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, si esa persona va a durar... Casado o con unión libre. Unión libre reconocida por la ley, por la ley. Cualquiera de las dos. Que no es de que el concepto religioso ni nada de esas cosas, sino hay muchísimas... De hecho, la mayoría de los trabajadores vive por unión libre. Ya. Y eso lo reconocen en toda parte del mundo, las Naciones Unidas, todos los derechos humanos y esas cosas. Bueno, entonces vamos a suponer, esa persona, según los cálculos míos, va a durar 12 años como promedio, como activo, él, como pensionado. Pero le va a sobrevivir posiblemente un cónyuge, que generalmente el que fallece primero es el hombre, sí. Una mujer que va a durar 3 años más. Entonces estamos hablando de 15 años de pensión, por lo menos. En promedio. En promedio. Bueno, y así sucesivamente. Un cuarto factor que va a influir en eso es que las administradoras de fondos de pensiones no están realizando lo que la ley previó, en el sentido de que hubiese competencia y que esa competencia se tradujese en una reducción de la comisión para atraer a más afiliados. ¿Qué comisión recibe una AFP por el manejo de los fondos de cotizantes? En este momento es el 0.90% anual de todo el fondo administrado. La ley originalmente no era de todo el fondo administrado, sino era 1% de la ganancia que lograra. Que es muy distinto al fondo administrado. Que es muy distinto, porque yo, por ejemplo, yo te doy a ti $1 millón para que tú me lo administres. Si tú no tienes ningún beneficio, entonces tú obtienes 1% de ese $1 millón y yo no recibo nada. La lógica que nosotros establecimos en la ley, que era única en América Latina, es que si tú me logras ganar a mí, por ejemplo, $10,000 adicionales, entonces de esa parte tú tendrías hasta un 30%, $3,000, y yo $7,000 más. O sea que hay un beneficio para ti y un beneficio para mí. Pero en el sistema que se estableció ahora, no. Puede ser que yo gane como AFP y tú no ganes nada. Pero el costo de mantenimiento para unos fondos que tienen poco riesgo, eso es lo que miro, es bajo. Entonces, un 0.92 solo por el manejo me luce. Me gustaría conocer que es alto y beneficioso para la AFP. ¿Qué porcentaje que usted tenga conocimiento manejan los fondos de pensiones de otros lugares? Excelente pregunta. Mire, el mejor sistema de capitalización individual que yo conozco en este momento lo estableció Andrés Manuel López Obrador en México. En este momento la cotización en México es el 15%. Aquí es un 10. Aquí es un 9, no, un 8.4 para la cuenta individual. Yeah. ¿No? Bueno, pero además de eso,
ellos lograron que la mayoría de ese aporte lo haga el empleador. Mucho más que en República Dominicana, número uno. Número dos, existen las administradoras de fondos, allá se llaman afores, administradoras de fondos de retiro, afores, porque los mexicanos siempre son originales. Yeah. Bueno, pero además de eso, ellos lograron, oye bien, que la tasa de comisión sea del 0.54. Aquí estamos en el 0.90. O sea, que aquí es casi el doble. Aquí es casi el doble. Entonces, la pregunta tuya, ¿cuál sería lo ideal? Yo diría que lo que tiene en México, un 0.94, ojalá fuera un 0.50. Porque así ganan, porque ahí tienen que ganar, porque si no, no pueden desempeñar su función. Y así el trabajador se beneficia más. ¿Y por qué? Porque como tú dices, este es un mercado de inversión muy simple todavía. Se está complicando poco a poco en la medida en que la Seguridad Social va acumulando muchos fondos y se va diversificando la fuente de inversión segura. Pero todavía es un mercado financiero limitado, porque las inversiones en pensiones no se pueden hacer con riesgo. Tienen que tener el mínimo de riesgo. Ahora, esa parte, según yo lo miro, y hablo por mi experiencia, cuando mensualmente recibo el balance de mis fondos de pensiones, miro que el rendimiento es muy interesante. El rendimiento es mucho más que el aporte que yo he hecho hasta ahora. O sea, que ha habido un buen manejo. Exactamente. Sí, ha habido un buen manejo, pero además de eso, esa es la virtud que tiene el sistema de capitalización individual. Por eso fue que el Senado de la República, cuando nosotros le recomendamos esa opción, la aceptó a unanimidad prácticamente. Por eso que tú estás diciendo, para que los amigos entiendan lo que tú estás diciendo, es bueno señalarles lo siguiente. En el año 2024, el año pasado, de cada 100 pesos que aumentó el fondo de pensión, 69 fueron de beneficios y solo 31 del aporte del trabajador. Exacto. Y su empleador. Y eso va a seguir creciendo porque se va aumentando progresivamente la capitalización individual del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia con relación al reparto? Que el reparto se va comiendo el ahorro. Mientras la capitalización no toca el ahorro bajo ningún concepto. Fíjense que aquí incluso nos opusimos a que se le devolviera el 30% durante la pandemia a la gente, porque eso hubiera sido mortal desde el punto de vista del retiro. Hubiera aliviado a la población en ese momento, pero a costa de enajenar su futuro. Bueno, entonces, esos ahorros que tú haces, lo que te descuentan a ti, digamos, perdóname el ejemplo, y más tu empleador, entran a la administradora de fondos de pensiones que tú escogiste y nadie le pone la mano a eso que no sea para invertirlo, multiplicarlo e incrementarlo a tu propio fondo. Y ese es un proceso permanente todos los meses, inversión, acumulación, incremento, inversión, acumulación, incremento, y nadie puede tocar eso. Ese es un fondo que no lo puede tocar la AFP, que no lo puede tocar el Estado porque es un fondo privado a tu nombre, diferente al sistema de reparto. E incluso, que es una cosa que a veces no le gusta a la gente, pero es por falta de información y de educación, ni siquiera tú lo puedes utilizar, porque ese es un fondo para el retiro. Tú no puedes decir, mire, yo ahora tengo un problema, yo quiero hacer un viaje o quiero cambiar mi carro y quiero que usted me dé una parte. No, porque eso es para el retiro. Pero hay personas que han retirado esos fondos después de cumplir una determinada cantidad de edad. Ah, claro, la ley prevé, claro, porque yo estoy hablando del principio general. Sí, no, yo sé. Por ejemplo, la ley prevé dos cosas. Una enfermedad terminal. Terminal quiere decir una enfermedad que ya los médicos dicen, esta persona no va para ninguna parte. Va a fallecer en 6 meses, 1 año, lo que sea. Eso lo llaman enfermedad terminal, que la ciencia no tiene cura, pero eso tiene que decirlo un comité, no un médico, no, un grupo de médicos, una comisión médica que estableció la ley de seguridad social, o sea, 3 médicos por lo menos. No es que uno, yo te voy a complacer a ti para decir cosas para que te den tu dinero. Bueno, eso, ahí sí se entrega el dinero, ¿verdad? Otra forma, cuando una persona tiene más de 55 años y queda desempleada por razones tecnológicas, o sea,
la empresa se convirtió en inteligencia artificial. Esa persona ya media desgastada, media embotada durante el tiempo, ya no tiene ninguna capacidad para trabajar en esa empresa. A esa edad no lo quieren contratar en ninguna otra empresa de esa naturaleza. Entonces ahí la ley también compensa, me explico. Y cosas así. Pero aparte de esos causales que son muy claros y muy humanos, la ley dice que tiene que esperar el tiempo necesario. Claro, otra cosa finalmente, también tú puedes retirarlo prematuramente, siempre y cuando demuestre o tus fondos sean suficientes para garantizar por lo menos la pensión mínima. A los 55 años, habría un retiro parcial. 57 años tú puedes retirarte. Decir, mire, yo necesito retirarme porque con lo que yo tengo yo puedo vivir. Y usted firma un documento, está diciendo que usted está consciente de eso, qué sé yo, qué cosa y cosa, y viene el proceso, se le puede devolver su dinero, o por lo menos, en este caso, aplicarle una pensión a partir de esa edad. Todo siempre a partir de los 55 años. Y finalmente, para que los amigos que nos están escuchando tengan una idea, una de las ventajas que tiene el sistema de capitalización individual es que no se queda con un solo centavo de nadie. Ni el Estado, ni la AFP, ni nadie puede tocar eso que le corresponde al señor Caimares, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que esa persona, ya no tú, esa persona fallece en un momento determinado. Si esa persona fallece en un momento determinado, vamos a suponer ya como pensionado, entonces ese fondo se convierte en una pensión de sobrevivencia para el cónyuge. ¿Y si la persona no está pensionada? Una persona ahora que esté cotizando, que tenga 55, 50, 40 años, ¿qué sucede con esos fondos que están reservados ahí? Bueno, y fallece inesperadamente. Se convierte en una pensión de sobrevivencia también. Una pensión de sobrevivencia. Ahora bien, eso es en el caso de que él tenga, que sea casado o que tenga unión libre. Otra forma es si tiene hijos menores de edad que están estudiando, porque hay que proteger la educación, que están estudiando. Puede ser hasta 21 años si son estudiantes universitarios, por ejemplo, o 18 años si son estudiantes de la secundaria, esas cosas, ¿no? Ahí también reciben una pensión que es más bien para mantener los estudios. Ahora bien, esa persona ni está casado, ni está en unión libre y todos sus hijos son mayores de edad, vamos a decirlo así. ¿Qué sucede con esos fondos? Esos fondos se convierten en una herencia, ya no es una pensión. Entonces se le entregan a los herederos legales en un solo cheque. Y entre ellos tendrá que dividírselo como Dios manda. ¿Son penalizables por el asunto de las personas que fallecen, que hay que pagar unos impuestos al Estado? Eso se resolvió, porque había una decisión absurda, vamos a decirlo así, en donde para la persona los herederos poder reclamar esos recursos, tenían que demostrar que habían pagado los impuestos sucesorales. Exactamente. Y usted no puede pagar unos impuestos de un dinero que no ha recibido. Entonces ahí se generaba un tranque. Pero entonces ahora se le entrega el dinero completo. Exactamente. Entonces ya de ahí en adelante la DGI, vamos a decirlo así, le cae atrás, por decirlo en un lenguaje coloquial, y entonces tendrán que pagar lo correspondiente. Déjame ponerte un ejemplo final. Cuando eso se resolvió hace 3 años, en los últimos 3 años se han otorgado más beneficios que los 15 años anteriores, porque esa traba administrativa se eliminó. Entonces las personas no recogían ese dinero y estaba ahí tanto acumulado. Trámite y tanta vuelta. Imagínate tú finalmente, tú te imaginas un afiliado de Jimaní, de Barahona, viniendo de allá para acá, no, que falta unos papeles, volver para Jimaní, a buscar unos papeles para volver. Entonces, O sea, por eso, en ese mismo sentido y un ejemplo parecido, hay una persona que está cotizando 48, 50 años de edad, 52, 55, y cotiza mensualmente. Esa persona deja de cotizar. La administradora de fondos de pensiones entendería que no está trabajando, no está laborando. Cuando sucede esa alerta, que ese cotizante para el suministro de esos fondos mensualmente, que la empresa no lo envía, ¿qué hace la administradora de fondos de pensiones? Porque esa persona puede haber fallecido y no haber sido despedida, sino que falleció. Eso es una pregunta importante porque va por una doble dirección. En primer lugar,
una cosa muy importante que establece la ley y que no se está cumpliendo desgraciadamente es que el afiliado tiene que interesarse más en su futuro. Él tiene que tener más información. Mira, hay muchísimas AFP que señalan que hay afiliados que no lo localizan, porque hace 20 años declararon una dirección, se mudaron para otra, y esa persona no tiene una idea de que debió haber actualizado esa nueva dirección en la administradora de fondos de pensiones, número uno. Número dos, la ley establece, el reglamento establece que cada 6 meses por lo menos deben enviarle un reporte, creo que tú lo recibes. Sí, yo lo recibo, me parece que mensual, a mi correo bueno, electrónico. Bueno, estamos diciendo lo que dice la ley. Ellos, por eficiencia ahora, lo ponen hasta mensual. Hay gente que lo puede consultar en cualquier momento. Pero hay muchos dominicanos que no se interesan por eso, que ni instalan en su celular esa aplicación, ni le interesa ese asunto, y a lo mejor le llega por correo si todavía esa es la dirección correcta, y si todavía lo mandan por papeles, y lo dejan ahí y lo tiran. Pienso que en la mayoría de los casos es ignorancia, que no conocen que pueden hacer eso, que ignoran. Entonces hay eso. dos fallas. Una, por un lado, el afiliado tiene que interesarse, porque ese es su futuro. Y además para salud también, ese es su futuro. No es posible. Hay muchísima gente que tú sales por ahí, aquí en esta plaza, a preguntarle en qué ARS tú estás y no saben. Porque no se han enfermado. Muy bien, pero no la pregunta se la hice en el sentido que qué actitud toma la administradora de fondos de pensiones. Entonces, ahí no, viene, no el afiliado. No, pero claro, van dos partes. Pero el afiliado es el más importante. Muy bien. Pero en la parte... Porque tú dirás, como AFP dice, bueno, yo estoy aquí, yo tengo una cosa aquí esperando que venga la gente a arreglar. ¿Cómo yo sé que fulano de tal se mudó? ¿Cómo yo sé que fulano de tal se murió? Oh. ¿Me explico? Bueno, ahora bien, una aplicación. Esa persona, pues primero no se ha muerto, sino que dejó de trabajar. Pero esa persona que dejó de trabajar, vamos a suponer un número redondo, tiene 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos siguen aportando utilidades, beneficios, y siguen incorporándose a su fondo. Claro, con la desventaja de que ahora no está aportando mensualmente, pero es como si usted tuviese una cuenta congelada, pero esa cuenta congelada está generando utilidades y se van agregando, utilidades y se van agregando. El sistema normal, para que los amigos entiendan, es que yo tengo esos 2 millones, mi patrono me envía mensualmente a la tesorería, vamos a suponer, 500 millones que se suman a esos 2 millones, y esos 2 millones con 500 se invierten, obtienen beneficios y vuelven al sistema. Ahora, cuando la persona ya no está trabajando, lamentablemente, entonces esos 500 pesos que iban a mi cuenta no van, pero esa cuenta sigue generando intereses. Entonces, finalmente, un punto que hay que aclarar un poco en la ley es lo siguiente. Hay que establecer en la modificación que se va a hacer en la ley que por lo menos las administradoras de fondos de pensiones den una alerta cuando la persona, por ejemplo, se acerca a los 60 años. Eso es una cosa muy importante. ¿En qué sentido? ¿Una alerta en qué sentido? Bueno, te mandan una carta, por ejemplo, o una comunicación por cosas. Mire, dentro de 6 meses usted entrará, que tendrá derecho. Entonces comienzan a mandarte información con relación a eso. Y hay negocios aquí, no necesariamente muy santos, que están haciendo eso, pero es para sacarle ventaja a eso, no para ayudar al afiliado. Me da la impresión que hay una cantidad creciente de personas que cuando pueden, con los requisitos ya que lo pueden cumplir, que retiran sus fondos de pensiones, y eso a la postre va a cargar al Estado. Pero hay una parte, y ya no tenemos tiempo, qué lástima, que cuando una persona ya entra a etapa de pensión, pierde el servicio del seguro de salud. Eso es una incongruencia. Es una incongruencia, y déjeme decirle que la ley previó eso muy claramente en un artículo. Dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social establecerá el porcentaje que servirá de base para tener el jubilado y el pensionado un derecho a un seguro médico. ¿Por qué un porcentaje? ¿Y por qué eso no se estableció directamente en la ley? Porque el seguro familiar de salud incluye atención médica, más subsidio por enfermedad, por maternidad, por accidente, etcétera. Pero ya un pensionado no, el pensionado lo único que tiene es atención médica.
porque ya no necesita subsidio de ese tipo. Por esa razón el porcentaje no puede ser igual. Pero dice la ley que tiene que ser un porcentaje con concepto solidario. Entonces, por ejemplo, el gobierno anterior estableció solamente para los afiliados del Estado, los que están en Hacienda, un aporte de un 6.4%, se le descontaba a esa pensión. Imagínense una pensión de 10,000 pesos, 6.4, eso es algo importante para esa persona. Bueno, pero eso supuestamente le daba derecho a una atención médica. Ahora, con una presión que hizo el Colegio Médico, eso se redujo a la mitad, a 3.2%. Eso está más o menos racional, porque si el trabajador activo cotiza con un 3%, si un pensionado cotiza con un 3.2%, pues más o menos la diferencia no es mucha, ¿no verdad? En ese sentido. Pero lo que importa aquí en este momento, antes de que se nos acabe el tiempo, es que todo pensionado tiene derecho, de acuerdo a la ley, a disfrutar de un seguro médico. No solo porque la ley es universal, no solo porque la ley no puede desproteger a nadie, sino además porque está en la edad en que más lo necesita. Que más lo necesita. Mire, espero que nos veamos pronto nueva vez en este escenario. Muchos temas pendientes quedaron de hablar. Muchas gracias y siempre a la orden. Me satisface, me siento muy cómodo en este programa. Es la segunda vez que vengo y estoy en la mejor disposición de venir cuantas veces sea necesario. Qué bueno, gracias. Porque yo sé que el que está viendo esto ha aprendido algo. Claro, claro. Y cada vez que usted tiene oportunidad cada vez que alguien tiene oportunidad de escucharlo a usted, aprende y puede estar pendiente, como usted dice, de que tiene ahí unos recursos, unos fondos que es para su pensión. Gracias, don Arismendi, por estar acá. Hasta mañana, amables televidentes.